Bueno, buenas noches, familia, hermanos en Cristo, bendiciones para todos. Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual tengo el honor y el privilegio de dar el día de hoy. Hoy vamos a estudiar sobre 1 Corintios, los capítulos 15 y el 16. Sin embargo, les doy ya una señal de antemano. A mí me gusta hablar mucho y enseñar demasiado, así que hoy vamos a hablar bastante. Así que le doy un momento para que usted, ya sabe que yo voy a hablar mucho, pero va a ser muy edificante esto. La verdad que estos dos capítulos, sobre todo el capítulo 15, tiene mucho material, muchísimo. Quizás hay cosas que no mencione por el tema del tiempo, que le insto que usted en su casa, después de haber hecho este estudio, puede internalizar y leer en la palabra de Dios. Aprovechelo máximo, porque hay mucho material, hay muchas cosas muy profundas que podemos ver aquí, que de verdad puede darnos una gran lección a nuestro corazón y a nuestra vida. Como ya le avisé que iba a hablar mucho, le recomiendo que se ponga cómodo, que busque un cafecito, un refresco o algo. Se siente, se tranquilice, se relaje y que se prepare para este estudio. Le voy a dar un momento para que haga pausa el video un momentito, vaya y venga. Listo, ya se acabó el momento. ¿Qué le voy a recomendar? Que saque Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable. ¿Por qué? Porque vamos a profundizar en algunos aspectos muy importantes para la vida del cristiano, y es importante que usted anote, tome anotaciones y tenga esas cositas por allí para que en ciertos momentos, ciertas cosas del día usted pueda, cuando vaya a hacer sus estudios, hacer una palabra, una prédica o vaya a hacer su devocional, sea de manera más fácil y práctica el poder estudiar la palabra. Vamos a comenzar. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Obviamente esta carta la escribió Pablo. Leemos. Estas son palabras de Pablo. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles el evangelio que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecían firmes en él. Este es el evangelio que nos salva. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Aquí vemos cómo Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corintios. Él les insta a recordar el evangelio que ya les has predicado a ellos. ¿Qué significa la palabra evangelio? En el griego significa buena nueva o buenas noticias. Entonces, ¿qué es el evangelio? Son las buenas noticias del reino. A veces nosotros, hay personas que nos llegan y nos dicen, te tengo una mala noticia y una buena noticia. Y a veces usted dice, dame la mala. Le dan la mala y después le dan la buena, como para que uno quede contento. Pero ¿cuál es la buena noticia que nosotros tenemos? Es que Cristo murió por nosotros en la cruz a causa de un pecado y de un castigo que nosotros merecíamos para darnos salvación. Y esa es la buena noticia que nosotros, los hijos de Dios, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, tenemos. Dos palabras muy importantes aquí. La primera es que recibieron. Los corintios primero recibieron el evangelio. Primero hay que creer y abrazar la palabra. Luego hay que permanecer y retener ese evangelio. Si nosotros no hacemos esto, si no retenemos, si no permanecemos en el evangelio, pues habemos creído en vano. ¿Por qué? Porque si no permanecemos firmes, va a llegar un punto, un momento en nuestras vidas que nos vamos a alejar de la palabra de Dios, nos vamos a alejar de la presencia, y los primeros frutos que pudimos haber dado, o al principio cuando creímos, va a ser una pérdida de tiempo. Entonces, Pablo nos insta a que primero debemos recibir y permanecer en eso que hemos recibido. ¿Qué recibimos nosotros cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón? Lo primero que recibimos es la palabra de Dios. Es el hecho de que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, y que a causa de esa muerte en la cruz y de su resurrección hemos sido nosotros salvados. ¿En qué debemos permanecer nosotros? En esta verdad que hemos recibido. Permanecer en Cristo. Fuera de Él, nada somos. Por ende, tenemos que permanecer en Él y en sus palabras.
Otra cosa que nos insta Pablo con el hecho de retener. Ahora mismo estamos viviendo, vamos a decirlo así, los últimos tiempos de la humanidad. La venida de Cristo está mucho más cerca ahora. Sí, es verdad, Pablo decía que la venida del Señor estaba cerca. Los apóstoles decían que Cristo iba a venir pronto. Y han pasado muchísimos años y Cristo todavía no ha llegado. Pero a medida que pasa el tiempo, más cerca estamos de su venida. Y últimamente, o en los últimos tiempos, la palabra dice que vamos a vivir tiempos de apostasía, tiempos de falsa doctrina, tiempos de herejía, donde la gente va a negar su fe, donde la gente va a transgiversar el mensaje de Dios, la palabra de Dios, y va a enseñar cosas que no van conforme a la palabra de Dios. De hecho, Pablo lo vivía, ya en la época de Pablo, él vivía las herejías y la falsa doctrina. De hecho, a los corintios, a los gálatas, a los de la iglesia de Éfeso, los instaba a que se cuidaran de las falsas doctrinas. Porque es normal que el enemigo quiera usar la propia palabra, la misma Biblia, para confundir a los cristianos. Si nosotros retenemos la doctrina correcta, la verdadera palabra de Dios, el verdadero evangelio, no vamos a caer en esas falsas doctrinas. Es por eso que nosotros debemos retener esa verdad. Ahora mismo se manejan muchas cosas como el evangelio light, o el evangelio diferente, o el evangelio de la nueva generación. Sin embargo, hay un solo evangelio, es el evangelio de Cristo. El evangelio es la palabra que narra los hechos verdaderos y reales y fehacientes de Cristo Jesús en la tierra. Entonces, a ese evangelio debemos aferrarnos. Cualquier otra palabra que vaya contrario a lo que el Señor Jesús dijo, a lo que el Señor Jesús hizo, es un evangelio falso, y de eso debemos cuidarnos. Pero ¿cómo nosotros retenemos el evangelio si no lo hemos recibido primero? Pues ahí es donde entra el poder escudriñar y estudiar la palabra. Por eso es que nosotros aquí en la iglesia hacemos estos estudios, para enseñarle a usted la verdad, para que usted aprenda del evangelio, se pueda nutrir, porque la palabra dice que no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted no solamente se alimenta, sino que le ayuda a fortalecer sus bases bíblicas, teóricas, y en la palabra, que lo va a ayudar a fundamentar cuando usted esté dando una palabra a alguna persona, o cuando venga el propio enemigo a querer confundirlo. Por eso debemos fundamentarnos muy bien en la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo del 3 al 4. Son dos versículos muy importantes y fundamentales en nuestra creencia. Dice: yo le transmití a ustedes lo más importante y lo que se me han transmitido a mí. Cristo murió por nosotros, por nuestro pecado, tal como lo dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue resucitado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. La base, el centro y el núcleo de nuestra fe está reflejada en estos dos versículos. ¿Cuál es el núcleo de nuestra fe? En que Cristo murió por nuestro pecado, en que fue sepultado y que al tercer día resucitó de los muertos. Pablo aquí nos dice cuál es el mensaje del evangelio. En Gálatas 1, del 11 al 12, no lo voy a decir, búsquelo allí en su casa. Pablo dice que que no recibió el evangelio de ningún hombre, que él no lo aprendió, sino que lo recibió directamente por revelación de Jesucristo, y que ese es el mismo evangelio que él predica. Es decir, la palabra de Dios, más que escucharla de algún predicador, más que escucharla de alguna otra persona, debe ser revelada a nuestras vidas. Dios va a usar a cualquier persona para revelarte su palabra, para darte el conocimiento y vamos a decir esa curiosidad por el evangelio. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Leer cada día la palabra de Dios, interactuar con la palabra, interactuar con el Señor. Si nosotros no nos vamos a la oración, si nosotros no tenemos intimidad con el Padre, entonces ¿qué va a pasar con nosotros? Pues simplemente nos vamos a perder del evangelio, no vamos a entender la palabra de Dios. Y si nosotros
no nos preocupamos por escudriñar y por estudiar la Biblia, simplemente nuestra fe, como decía Pablo en un principio, va a ser en vano, porque nos vamos a perder. Debemos tener cuidado con los que predican este evangelio diferente. Cualquier cosa diferente a la muerte, a la resurrección y a la crucifixión de Cristo es algo falso, es mentira, es falsedad. Cuando usted escuche una palabra de una persona externa, vamos a decir a nuestra comunidad o a la iglesia, que sea diferente a esto, o la escuche, usted fíltrela por medio de la palabra. Y así es que usted, por medio de la palabra del Señor, por medio de la Biblia, va a saber cuál es la doctrina sana y cuál no es la correcta. ¿Cuál es este evangelio o qué es este evangelio? Este evangelio no son ni trivialidades, ni opiniones, ni cuentos, ni historias. Este evangelio son hechos verdaderos, reales e históricos. No solamente son hechos verdaderos y reales, sino también históricos. ¿Por qué? Porque esto está fundamentado en la historia. La ciencia ha demostrado que muchos de los hechos que sucedieron en la Biblia son reales y fehacientes. Es decir, el evangelio no es una fábula. La palabra, las buenas noticias, no son un cuento que se regó, son hechos que sucedieron. Y que esos mismos hechos que vieron los apóstoles, que les fue revelado a los discípulos, que el Señor tanto enseñó a miles de personas, es lo que nosotros hoy predicamos. Ese es el evangelio correcto que nosotros debemos hablar. Entonces vamos a desglosar esta palabra o el evangelio que nosotros predicamos. Lo vamos a desglosar en 3 partes. La primera es que Cristo murió. Y no es solamente el hecho de nuestra fe, se basa en que Cristo murió. El centro es que murió y resucitó. Él pudo haber muerto, pero si no resucitaba, entonces nuestra fe iba a ser en vano. Por eso estos 2 aspectos son importantes. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y qué significa que Cristo haya muerto por nuestros pecados? Pues antes de Él morir, ocurrió una transición espiritual. Dios, el hecho de la muerte de Jesús, significa que Dios puso sobre Él la carga, la culpa y el castigo que nuestro pecado merecía. Nosotros merecíamos un castigo tan horrendo, tan horrible, que por amor Dios no permitió que nosotros viviéramos, y que el mismo Cristo, por amor, fue el quien decidió llevar nuestras cargas. Entonces, en su muerte, Cristo llevó nuestra culpa a causa de nuestros errores. Y más allá del tema físico, también existe el tema espiritual. Pero yo quiero llevarlos a ustedes a una descripción de la muerte física de Jesús. La espalda de la víctima, ¿qué sucede cuando una persona es crucificada? ¿Qué vive su cuerpo? Más que el tema psicológico, la presión, el desgaste emocional, hay un tema físico también. La espalda de la víctima se desgarra por causa de los azotes y luego la coagulación de la sangre se rasgaría de nuevo cuando se le arrebataba la ropa. Cuando la víctima era arrojada al suelo para que sus manos fueran clavadas en la cruz, las heridas se rasgarían de nuevo y se contaminarían con la tierra. Luego, mientras era colgado en la cruz, con cada respirar, las dolorosas heridas rozarían contra la madera áspera de la viga vertical y se agravarían aún más. Cuando el clavo era metido a través de las muñecas, separaba el gran nervio medio. Este nervio estimulado produciría choques insoportables de dolor ardiente en ambos brazos y podría resultar en manos de la víctima un agarre en forma de garra. La falta de respiración adecuada resultaría en calambres musculares severos, los cuales obstaculizarían aún más la respiración. Para respirar bien, tendría que empujar contra los pies, flexionar los codos, jalando desde los hombros, poniendo el peso del cuerpo sobre los pies
que produciría un dolor abrasador, y flexionar los codos torcería las manos que cuelgan de los clavos. Levantar el cuerpo para un respiro también rasparía dolorosamente la espalda contra el poste de madera áspera. Cada esfuerzo por respirar de forma apropiada sería agonizante, agotador y llevaría a una muerte aún más rápida. La muerte pro crucifixión podría venir de diferentes fuentes: shock agudo por la pérdida de sangre, estar muy agotado para respirar por más tiempo, deshidratación, ataque al corazón inducido por estrés, falla cardíaca congestiva que llevaba a una ruptura cardíaca, y si la víctima no moría lo suficientemente rápido, las piernas se romperían y la víctima pronto sería incapaz de respirar. Tremendo, fuerte, contundente esta descripción. Imagínese todo lo que tuvo que sufrir Cristo para poder nosotros ser salvos. Qué cosas tan grandes, tan abrumadoras y tan fuertes nosotros hemos hecho como para que Cristo tuviese que pasar esto para que nosotros pudiésemos ser salvos. Estas descripciones físicas demuestran el gran amor de Dios. Y es que no solo había un rompimiento físico, no había un dolor físico. La mayor preocupación de Cristo no era lo que le iba a pasar en la cruz, era el tema espiritual que iba a haber en él. Por eso cuando él sube al monte y dice: Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Cristo sabía lo que iba a sufrir en la cruz. De hecho, los romanos no fueron los que inventaron la crucifixión. Ellos simplemente perfeccionaron para que fuera una muerte dolorosa y fuera una muerte lenta. El tema mayor era cuando Jesús nombró esas palabras que dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y es que la Biblia nos demuestra cómo Dios aborrece el pecado, cómo se aleja del pecador. Dios no puede estar donde está el pecado. Y aunque Cristo no era pecador, no fue pecador y no pecó, llevaba sobre él nuestra carga, llevaba sobre él nuestros pecados. Por eso el Señor Dios no pudo estar en ese momento cerca de nuestro Señor Jesucristo. Y es que fue un momento, pero él fue apartado inclusive de su Padre. Él fue apartado de Dios a causa de nuestros pecados. Y esa es la gran verdad. Si él sufrió todo esto, sufrió una muerte dolorosa, física, y fue apartado espiritualmente de la presencia de Dios, ¿qué quedaría para nosotros? Básicamente lo que nosotros debimos sufrir, lo sufrió Cristo. Otro aspecto de este evangelio es la sepultura de Cristo. ¿Por qué es importante que Cristo haya sido sepultado? Porque esto da veracidad de que Él murió. La gente no iba a enterrar a alguien que no estaba muerto. No iban a sepultar un muñeco. La sepultura es importante porque demuestra que realmente Cristo murió. De hecho, la palabra nos dice y nos narra que inclusive les rasgaron el costado para ver si estaba muerto o no, si aún respiraba. Y esto sucedió así. Por eso la sepultura también es importante, no hay que dejarlo atrás. Y la última etapa es la resurrección. Esto es esencial. Porque aunque Él cargó nuestros pecados, no era pecador. Aún en la cruz Él fue santo y perfecto. Y Él mantuvo su santidad y su perfección. La resurrección demostraría esto. Jesús no fue pecador. Él no pecó. Él aún en la cruz, siendo maltratado, ultrajado, siendo azotado y haber muerto de la peor forma posible, Él fue el santo. Él fue perfecto. Y la resurrección demostraría esto, que Él no era pecador, porque una persona que muere en pecado, ¿a dónde va? Al infierno. Se va a las mismísimas pailas del infierno, como dicen por ahí. Está en la presencia del propio Satanás y pullándole la espalda con el tridente. Ahí es donde va la gente pecadora. Sin embargo, Cristo, que era perfecto, Dios no podía permitir que Él fuera al infierno.
o que su alma fuera condenada. La resurrección demostraría que Él murió siendo perfecto y que murió cumpliendo la voluntad de Dios. Si lo ponemos de esta forma, la muerte en la cruz es el pago por nuestros pecados, es la moneda que Él usó. Jesús no pagó en euros, ni pagó en dólares, ni pagó en Bitcoin. En esa época el Bitcoin estaba muy bajito. Él pagó con su sangre, con su vida. ¿Y la resurrección qué es? Es el recibo. ¿Cómo usted demuestra que usted pagó el mercado que hizo en el supermercado? Con el recibo. Mira, aquí está pagué, yo pagué, aquí está el recibo. Como que yo pasé la tarjeta. La resurrección es ese recibo que demuestra que Cristo murió. Cuando el tercer día Él resucitó, dijo, miren, aquí morí, pero ya estoy aquí. La demostración que morí, que ustedes son salvos. Aquí estoy, vivito y coleando. La demostración y la prueba que Cristo murió es su propia resurrección. Algo muy importante con el que termina este versículo es que Pablo menciona 2 veces la palabra conforme a las Escrituras. Y esto es muy importante, porque la muerte de Cristo y nuestra salvación no fue algo repentino, no fue algo que se dio de la nada, que de repente Jesús nació y dijo, tengo que morir en la cruz, porque tan desacatado esta gente. Se pusieron a pecar y se desacataron todos. No, es un plan que ya Dios tenía antemano en la eternidad. Ya esto estaba gestado. Y el hecho de que Pablo dijera conforme a las Escrituras da fe y da veracidad de que esto ya Dios lo tenía gestado y que era algo que se iba a cumplir, que era un plan que Dios iba a utilizar para salvarnos a todos. El plan de su muerte lo veremos en el Salmo 22 y en Isaías 53. El plan de su resurrección podemos notarlo en Oseas 6:2 y en Jonás 1:17. También en el Salmo 16:10. De esta forma, el Señor da veracidad por medio de su palabra a lo que ya iba a suceder. Ya estaba planificado, ya estaba planeado. Una vez que Adán murió y que fue corrompido por el pecado, murió en ese momento espiritualmente para Dios. Ya Dios ya tenía un plan orquestado. Bueno, la muerte entró y el pecado entró por causa de Adán. Pues va a venir la restauración y la salvación por causa de Cristo. El pecado entró por un hombre, la salvación viene por un hombre también. Por eso Cristo se hizo hombre. En los versículos del 5 al 10, vemos cómo Cristo se presenta a mucha gente. Y lo vamos a leer. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde los vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Pues yo, el más insignificante de todos los apóstoles, de hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. ¿Cuánta gente se le presentó a Cristo? Un montón. ¿Y esto para qué? Para dar credibilidad que Él había resucitado. Jesús siempre mencionaba que la gente necesitaba ver para poder creer. Y eso es lo que Él dejó. El Señor pudo haber resucitado e irse al cielo de una vez. Pero Él conoce el corazón del ser humano. Sabe que el ser humano por cualquier cosa duda. Sabe que si las personas no ven un hecho, no ven algo físico, pueden dudar y su fe puede caer. Por eso Él se le presentó a toda esa gente.
para dar un acto fehaciente de que Él había resucitado. De hecho, un discípulo tuvo que tocar las marcas que había en su brazo, porque no creía. Y Él lo permitió así. Él le pudo haber dicho, no, tú si eres incrédulo, estás desacatado, estás en disciplina. Pero Él permitió que tocara su herida para que creyera y para que otros también creyeran a causa de su testimonio. Del 12 al 34 habla este verso sobre la resurrección de los muertos. Dice, pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Fíjense cómo esta iglesia, aún habiendo recibido el Evangelio, aún estando perseverando en él y reteniendo la palabra de Dios, aún viviendo en la época donde los propios discípulos que habían estado con Cristo, que habían visto su muerte, que lo vieron resucitado, que lo vieron subir al cielo, todavía dudaba y decían que no podría haber resurrección de muertos. Y Pablo les decía, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. ¿Por qué? Porque la fe del cristiano se fundamenta en la muerte y la resurrección de Cristo. No solamente en la muerte, no solamente en la resurrección, se fundamenta en los dos aspectos. ¿Por qué? Porque si Cristo hubiese muerto por morir y solamente resucitó, entonces solamente demostraría que Él tiene el poder para resucitar. Si hubiese muerto sin ningún motivo, entonces su muerte hubiese sido en vano y nos hubiésemos perdonado por nuestro pecado. Pero si Él muere por nuestro pecado y no resucita, entonces cae la teoría de que entonces Él no tiene poder. Y la resurrección iba a marcar que realmente su muerte era la paga de nuestro pecado. Entonces estas cosas son importantes. Y nosotros los apóstoles, dice el versículo 15, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Ya lo había leído. El 19 dice, y nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida. Somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. ¿Qué se quiere referir con esto? A que todos aquellos, por causa de Adán entró el pecado a nuestras vidas. Por eso todos somos pecadores hasta el momento en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón y nuestra vida comienza a cambiar. Renunciamos y morimos para las cosas del mundo, renunciamos al pecado y comenzamos a vivir en pos de la salvación. Cuando nosotros en nuestra vida permanecemos en Cristo Jesús y permanecemos salvos, entonces recibiremos nueva vida. Dice el 23, pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso vendrá el fin, cuando Él entregará el reino de Dios, el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Fíjense lo que dice aquí. Hay un orden para la resurrección. El primero fue Cristo. Y luego todos los que pertenecen a Él seremos resucitados. Y hay aquí un aspecto muy importante. Cuando una persona muere, tiene asegurado que va a resucitar. No solamente los que mueren en Cristo. Y aquí se refiere a todos los que en Cristo serán resucitados cuando Él regrese. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga en su segunda venida,
los que están muertos y fueron salvos, los que murieron en Cristo, van a ser resucitados y van a gobernar con Él. Pero incluso las personas que no son salvas y que murieron y que están actualmente en el infierno, también van a ser resucitados. Pero esto va a ser después de esto. ¿Por qué? Porque esta gente tiene que recibir el juicio por sus pecados. Entonces, hay resurrección no solo de los cristianos, sino de todos aquellos que no son salvos. Pero cuando Cristo venga, van a ser resucitados los que mueran. Yo no sé si yo voy a ser resucitado, el Señor me va a arrebatar, lo que Dios quiera y en el tiempo que Dios venga. Pero esto es así. Cuando dice, después de eso vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Se refiere a los 1000 años que va a gobernar Cristo aquí en la tierra. Cuando Él venga, Él va a gobernar durante 1000 años. Estos gobernantes y poder y toda autoridad se refiere al enemigo. Porque aunque Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, esta tierra, este mundo, está gobernado por las tinieblas. Está gobernado por Satanás. Por eso es que el Señor, cuando es tentado por el diablo, y Él le dice, póstrate ante mí, te daré todos los reinos de la tierra, es porque el dueño de los reinados de la tierra es el enemigo. ¿Cuántos presidentes, gobernantes o lo que sea, que gobiernan actualmente son hijos de Dios, son cristianos, profesan una fe cristiana, creen en Cristo? Ninguno. Actualmente el presidente de Salvador, de los pocos gobernantes, porque viene de una raíz judía. Por eso que Satanás, que es quien gobierna la vida de los que gobiernan la tierra, tiene autoridad sobre la tierra. En su venida Cristo le va a quitar esa autoridad. Dice el 25, pues Cristo tiene que reinar hasta que humilla a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo, que es el diablo, será destruido es la muerte. Pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? Y para que nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestras vidas. Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por el que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra la fiera salvaje, esa gente de Éfeso? Si no habrá resurrección de los muertos, si no hay resurrección, comamos y bebemos, que mañana moriremos. Pablo insta, importante, no se dejen engañar por los que dicen semejante cosa, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en lo absoluto. ¿Qué le dice Pablo a esta iglesia? Primero, que dejen de pecar, es decir, esta iglesia tenía una lucha constante contra inmoralidades sexuales, contra falsas doctrinas, habían sido estando perseguidos los cristianos. Entonces, había muchas cosas que estaban atacando esa iglesia. Sin embargo, en un principio Pablo dice que han permanecido en ella, pero hay otros que sí es verdad que han caído. Y que hay algunos que no conocen en Dios en lo absoluto. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra pero no la retuvieron. Si no la retienen, realmente no conocen a Dios. Lo conocen de palabra, de saber que hay un Dios. La Biblia dice que hasta los demonios saben que le hay. Es decir, los demonios también saben que hay un Dios, existen a Dios, pero no lo conocen personalmente, no lo conocen en intimidad. Entonces, esto pasa con mucha gente que conoce de la palabra, pero que realmente no la ha guardado en su corazón y que no tiene relación con Dios.
Y muy importante, las malas compañías corrompen el buen carácter. ¿De qué debemos cuidarnos nosotros los cristianos? De quién nos acompaña, con quién conversamos, con quién hablamos, qué vemos, con qué gente frecuentamos. Ni usted ni yo vamos a ser salvos por venir a la iglesia. Somos salvos por creer en Cristo. Pero ¿por qué siempre se insta, y la palabra lo dice, que debemos congregarnos? Porque debemos convivir con personas que tengan nuestra misma creencia, que profesen nuestra misma fe, porque eso nos alimenta. Pablo insta a la iglesia en Corintios también a que se exhorten unos con otros, que convivan unos con otros. ¿Por qué? Porque nos alimenta y nos llena. Por eso debemos cuidar qué personas están a nuestro alrededor. Vivimos en el mundo. Es imposible que no nos rodeemos o no tengamos gente a nuestro alrededor que sea pecadora. Pero nosotros sí decidimos con quién y a quién le permitimos estar en nuestras vidas. Y decidimos a dónde vamos, con quién frecuentamos, qué cosas hablamos, qué cosas escuchamos y qué cosas vemos. Y debemos cuidarnos de eso. Del versículo 35 al 49 habla del cuerpo resucitado. Y voy a leerles el versículo desde el 35. Dice: pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? Qué pregunta tan tonta, dice Pablo. Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta, a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que está sembrado. Luego, Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. De modo parecido, hay diferentes clases de carne, una para los humanos, otra para los animales, otra para las aves y otra para los peces. El 40 dice: también hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente a la gloria de los terrenales. El sol tiene su gloria, mientras la luna y las estrellas tienen otras. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. ¿Qué pasa con esto? Este cuerpo carnal que nosotros tenemos, carne y hueso, pellizquese ahí para que sepa que tiene un cuerpo de verdad, cuerpo físico, es un cuerpo corruptible. O sea, se corrompe, es corrupto. No corrupto solamente porque peca, sino que se envejece, los órganos fallan, nos enfermamos, se desgasta y muere. O sea, tiene un fin. Pero la gloria de Dios es eterna. La vida de Dios es eterna. Entonces, como un cuerpo que muere y que a medida que va pasando el tiempo desfallece, puede vivir en la eternidad. No puede. Es por eso que Dios tiene y nos entregará un cuerpo incorruptible, un cuerpo espiritual. Hay gente que se vuelve loca y se pregunta, bueno, cuando yo te he resucitado, que esté en el cielo, seguramente voy a atravesar las paredes. No se vuelva loco pensando en esas cosas. Simplemente piense que usted va a vivir eternamente junto a Dios. Por eso el Señor nos va a dar un cuerpo espiritual, incorruptible. ¿Para qué? Para que podamos vivir en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice el versículo 50. Los que les digo, amados hermanos, es que nuestros físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que dura para siempre. Pero permítame revelarles un secreto maravilloso.
Y aquí Pablo está profetizando, ya está empezando a revelar cosas. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la final trompeta. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Fíjense lo que dice aquí. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Fíjense lo que añoraba Pablo, que el Señor viniera pronto. Que él dijo, no todos moriremos. Es decir, Pablo creía que la venida de Cristo estaba tan cerca que él no iba a morir. Y que iba a ser arrebatado y que iba a ser resucitado. Por eso dice que no todos moriremos. Porque imagínense que Cristo venga en este momento. El Señor va a venir con una ametralladora a matarlos a todos para poder resucitar. No. Usted va a ser arrebatado así, un abrir y cerrar de ojos. De repente usted estornuda y hace ach, y cuando vea está en el cielo. Madre mía, ¿qué pasó? Acabo de estornudar. Así de repente va a ser. Así, vamos a ser arrebatados. Primero van a resucitar los muertos, los que hayan muerto en Cristo. Y después nosotros vamos a ser arrebatados. Ay de usted si no es arrebatado. Imagínese que usted vea un poco de gente muerta, un poco de gente resucitada y que esté usted todavía en la tierra. Cuídese, oyó, que a usted no le pase eso. Imagínese. Hay que estar atentos como las 5 vírgenes que estuvieron atentas, que su aceite y su lámpara estuviera llena. Para que no nos pase eso, para que usted no se quede en el rapto. Algo muy importante para aquellos que han leído sobre el Apocalipsis, sobre el arrebatamiento y todo este tema, es que Pablo dice que cuando se toque la trompeta final, o la final trompeta, como dicen en la Reina Valera, cuando la trompeta sea, los que hayan muerto resucitarán, vivir para siempre y nosotros seremos arrebatados. Cuando Pablo escribió esto, todavía Juan no había escrito el Apocalipsis. Y hay gente que piensa que cuando Pablo habla de la final trompeta se refiere a la 7ª trompeta. Y eso cae, eso de que hay gente que dice que nosotros la iglesia vivimos parte del rapto, porque de la tribulación, porque primero son las copas, después son las trompetas. Entonces, cuando toque la 7ª, entonces quiere decir que ya nosotros pasamos parte de la tribulación. Pero esto pierde fundamento porque pongámonos a pensar, si la iglesia va a pasar parte del rapto, parte de la tribulación, entonces pierde validez el hecho de que Cristo dijo, la palabra dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, de repente, nadie sabe el día ni la hora. Pero la palabra de Dios, cuando estudiamos escatología, nos damos, la escatología es la ciencia que estudia los tiempos proféticos. Los tiempos en la palabra, nos damos cuenta que la gran tribulación dura 7 años. La primera parte dura 3 años y medio y la segunda parte dura 3 años y medio. Quiere decir que si nosotros vamos a resucitar en la final trompeta, según esta creencia, vamos a pasar 3 años y medio sufriendo, la iglesia, los cristianos, todos. Entonces, quiere decir que cuando venga el anticristo, empieza la tribulación y podemos decir, dentro de 3 años y medio viene Cristo. Entonces pierde validez esa palabra de que Cristo vendrá como ladrón en la noche y que nadie sabe la hora. Entonces, si nadie sabe el día ni la hora, entonces, si nos basamos por esto, dentro de 3 años y medio, a partir del que venga el anticristo, entonces va a venir Cristo. Sin embargo, muchos historiadores, muchos teólogos, se basan en el hecho de que Pablo estaba hablando de las fiestas de las trompetas, que es una tradición judía, es una fiesta judía. ¿Qué pasa cuando llega la final trompeta? Da el fin de esa fiesta. Y Pablo, los historiadores dicen, los teólogos, que Pablo hace referencia al fin de esta vida, cuando habla de la final trompeta. ¿Qué le puedo decir yo? Que nosotros resucitaremos antes de la tribulación, porque nosotros no somos
llamados a sufrir. El pueblo de Dios no está llamado a sufrir. Y este va a ser un tiempo donde Dios va a juzgar a la tierra y va a ser un momento de sufrimiento. Entonces usted esté tranquilo, tampoco se desacate mucho con pensar muchas cosas. Esté tranquilo que nosotros, antes de que venga todo ese desastre, nosotros vamos a ser arrebatados. El Señor nos va a llevar al cielo si no hemos muerto todavía, no lo sabemos. Y los que han muerto en Cristo van a resucitar y van a gobernar con ellos. ¿Cómo despide Pablo este capítulo tan maravilloso? Dice: entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados, permanezcan fuertes y constantes. Vuelve a usar la palabra, permanezcan, permanecer, retener la palabra de Dios. ¿Cómo debemos permanecer? Fuertes y constantes. ¿Quién nos da esa fuerza? La palabra. El Señor renueva diariamente nuestra fuerza para soportar los problemas y las tribulaciones de la vida. En 1 de Pedro 5, Pedro dice que pasaremos problemas, tribulación y situaciones momentáneas por poco tiempo. Es decir, cualquier situación que tú estás pasando en este momento es momentánea, es temporal. Cualquier problema es temporal. No te preocupes, porque Dios cuida de ti, cuida de mí. O sea, si estás pasando por un problema, no te preocupes. Mira más bien que tú permanezcas fuerte y constante en medio de esa tribulación. Que a su momento, a su tiempo, que es corto, Dios está cuidando de ti y te va a sacar de ese lugar. Te va a sacar de esa tormenta. Cuando Pedro caminó en las aguas que miraba a Jesús, él se comenzó a ahogar. Y fue un momento, no fue mucho, porque si imagínense si el Señor lo hubiese dejado ahí 3 horas, se ahoga el pobre Pedro. Fue por un momento, y en el momento oportuno Dios sacó a Pedro de la tormenta. Así va a ser Dios contigo. Te va a sacar de ese problema y te va a guiar hacia la victoria. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Todo el esfuerzo, toda la dedicación, todo el tiempo que tú pones, toda tu vida, cuando la derramas en las cosas de Dios y la derramas en Dios, no es inútil, no es en vano, ningún esfuerzo es en vano. Tú te puedes esforzar por algo, por conseguir algo, por llegar a una meta, a algún objetivo, y te caíste, no lo lograste, no es en vano, no es inútil lo que tú haces, porque cada cosa te deja una enseñanza, te deja un aprendizaje. No es inútil que nosotros suframos por causa del Evangelio, por causa de la palabra de Dios. No es en vano que tú prediques la palabra y haya gente en tu trabajo, en el instituto, en la calle, que te critique, que hable mal de ti, que quiera decir cosas que tú no haces. No es inútil el que tú soportes esas cosas. Porque la palabra dice, bienaventurados los que sufren por causa de mi nombre. Que tú soportes eso es estar bajo la gracia de Dios. Porque quiere decir que Dios te está sustentando para que tú soportes. Y a su momento, a su debido tiempo, Dios te va a exaltar y se va a glorificar en tu vida. Culminado el capítulo 15, ¿ves? Yo les dije que iba a ser largo y que yo iba a hablar mucho. Lo siento. Les doy un break para que vaya al baño y venga. Listo, se acabó el break. Ok, continuamos. Corintios 16. 1 Corintios 16. Verso 1 dice, del 1 al 4. En cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Guárdenlo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué había dicho Pablo aquí? Él ordenó
que recogieran ofrendas. ¿Por qué? Pablo no dijo, recojan ofrendas porque me tengo que ir de viaje y necesito que me ofrenden. No, la iglesia primitiva tenía a su cargo viudas y pobres. ¿Cómo podían esta iglesia ayudar a las viudas y a los pobres? A través de las ofrendas. Por eso es importante cuando usted ofrenda, cuando usted da una ofrenda, no es para que la pastora Marily o el pastor ni se vayan de viaje. Ellos ni salen de viaje, ya usted se da cuenta de lo que hacemos con las ofrendas. No es para que despilfarrar el dinero, es para cubrir las necesidades de otras personas. Y por eso Pablo mandaba a la gente que recogieran las ofrendas. ¿Qué eran estas ofrendas? Según haya prosperado. Si usted se gana un sueldo de 1.000 euros, usted no va a poder ofrendar los 1.000 euros. Quizá porque usted diga, es que tengo que salir de esto, según haya prosperado, es decir, según lo que tú tengas en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre, no el que da por obligación, ni de mala gana. Dios nos insta, y Pablo insta aquí, a que den según hayan prosperado. Ganas 1.000, da según tu corazón y lo que hayas prosperado. Ganas 2.000, da según tu corazón. Pero es algo que él estaba mandando a hacer. Y decía, era tan exacto Pedro que él mandaba que lo guardaran para cuando él llegara. ¿Por qué? Porque Pablo no quería influenciar en la gente. Pablo no quería que la gente se sintiese, llegó Pablo y me está mirando. Si no ofrendo, me va a mirar feo. No, mejor voy a ofrendar. Hay gente que hace así. Yo que he dado las ofrendas en varias oportunidades. Cuando doy las ofrendas, la gente se queda así como que mirando para los lados a ver quién no está mirando. Y hay gente que se incomoda. Me está mirando, la pastora me está mirando. Ay, no, si no me voy a ofrendar, no voy a ofrendar. Y sacan su monita y van a ofrendar. Entonces, Pablo no quería eso. No quería que la gente se sintiera influenciada por su presencia o por él. Querían que dieran de corazón, que lo dieran de verdad, según dispusieran su corazón. Miren, cuando hay una ofrenda, Dios no mira la cantidad, Dios mira la calidad. Porque él ama al que da con alegría. Entonces, a veces no tendremos para dar mucho. Pero cuando damos poco, pero con amor, creyendo, primero que el Señor lo va a usar para su obra y creyendo que lo que nosotros hacemos por Dios no es inútil, Dios te va a ir prosperando para que tú puedas ejercer una mayor dádiva. Y es así. Si nosotros no soltamos, no recibimos, porque siempre vamos a estar con las manos así. ¿Cómo recibes si tú tienes la mano llena? Si tienes que dar, recibe. Das, recibe. Y así. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Ahí va el donativo. No era para Pablo. Ni siquiera lo iba a llevar él. Había gente que iba a ser designada para que llevaran el donativo a Jerusalén, para poder suplir las necesidades de los pobres que estaban allá. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. El versículo 5 dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o pase un invierno allí, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque yo quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Quiero que leamos esta parte en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el final, el 7. Esta vez no quiero hacerles una visita corta nada más y luego seguir mi viaje. Deseo ir y quedarme un tiempo si el Señor lo permite. Mientras tanto, seguiré aquí en Éfeso hasta el Festival de Pentecostés. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. Pablo tenía un plan y era pasar mucho tiempo en la iglesia de Corinto. ¿Qué pasó? No era el plan de Dios, no era el plan de Pablo, sino el plan de Dios que se tenía que hacer. Y se le abrió una gran oportunidad de hacer un gran trabajo en ese lugar.
Muchas veces nosotros vamos a tener planes en nuestra vida. Vamos a tener planificado nuestro día, nuestra semana, nuestro mes, nuestro año, nuestras vacaciones. Pero Dios siempre va a tratar de que prevalezca su plan. Y eso debemos hacer siempre nosotros. Y estar atentos. Ahí es donde el discernimiento se pone a prueba. Cuando Dios abre una puerta o abre una oportunidad y nosotros discernimos ese momento, la oportunidad, y lo aprovechamos. El discernimiento se obtiene mediante la intimidad con el Señor y la relación con Dios, porque nuestros sentidos espirituales se van agudizando. ¿Qué hizo Pablo? Pablo tenía un plan y como vio una oportunidad de hacer un gran trabajo, la aprovechó. Mucha gente se va a oponer a que tú hagas algo, a que ejecutes un plan, a que hagas algo que Dios te ha mandado a hacer. Pero no te preocupes. Si tú sabes que eso viene de Dios y Dios te va a dirigir, no va a pasar nada. No te va a detener nada porque Dios va a ir delante de ti. Dice el verso 10, cuando llegue Timoteo, no lo intimiden. Él hace la obra del Señor igual que yo. No permita que nadie lo trate con desprecio. Despídanlo con su bendición cuando regrese para estar conmigo. Espero que venga junto con los demás los creyentes. Ahora, en cuanto a nuestro hermano Apolos, yo le rogué que fuera a visitarlos en compañía de los otros creyentes. Pero él no estaba dispuesto a ir por el momento. Los verá después, cuando tenga la oportunidad. Estén alertas. Escuche este mensaje que le da en el versículo 13. Estén alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. A esto llama Pablo a la iglesia de Corintio. A esto nos llama el Señor, a estar alerta. ¿Alerta a qué? A las acechanzas del enemigo. La palabra dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién está buscando devorar el enemigo? ¿A la gente que está en el mundo? No, a los cristianos. Si la gente del mundo ya está con él, ¿qué necesidad tiene él de preocuparse por ello? No se preocupa. Él se preocupa por nosotros, los que creemos en Cristo, los que estamos haciendo la obra de Dios, que realmente la estamos haciendo. Entonces debemos estar alertas. Así como cuando usted está pasando el paso peatonal, que usted mira a los lados a ver si no viene un coche volando, así debemos estar alertas, espirituales, mirando a nuestro alrededor. Pasa una situación en tu familia, pasa una situación en la familia de otro, está atento porque quizás Dios te quiera dar un mensaje con eso. Analiza, está pasando esto en tal sitio, en tal familia, con fulano, en mi trabajo, en el negocio. Tengo que estar atento porque el enemigo me está acechando. Muchas veces el enemigo no va a ser directo contigo, sino que va a acechar a los de tu alrededor para que tú decaigas, para que tú falles, para que inclusive tú te perturbes y te concentres en eso en vez de concentrarte en lo que verdaderamente tienes que concentrarte. Permanezcamos firmes en la fe. Nuestra firmeza no está en nuestro conocimiento, no está en nuestro dominio o no está en nosotros mismos, está en la fe. ¿Y en qué se fundamenta nuestra fe? Es lo que veíamos en el capítulo anterior. En que Cristo murió por nosotros y resucitó para poder nosotros ser salvos. ¿Te pasó un problema? Hay escasez en tu vida. No importa, Cristo murió por tus pecados. Y esa escasez se va a ir. ¿Por qué? Porque ahora yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Cristo. Y Dios tiene una promesa conmigo. A mí eso no me va a tumbar. Me pasó X problema en el trabajo. No te preocupes, no te estreses, mantente firme en tu fe. Mantente firme en que tú serás salvo. En que en algún momento Cristo va a venir y te va a arrebatar y te vas a ir con él para el cielo. Y sean valientes y fuertes. ¿Cómo somos valientes nosotros? Por medio de la fe. Valentía no es tener miedo. Valentía es seguir adelante pese al miedo. Vamos a tener miedo. Muchas veces quizás alguna situación en nuestra vida nos va a paralizar. Pero da un paso hacia adelante. Camina hacia adelante. Sé fuerte. Eso es valentía. Seguir hacia adelante pese al miedo que nosotros tengamos. Para finalizar, por fin Miguel va a terminar. La iglesia, dice Pablo en el verso 19, las iglesias de aquí, en la provincia de Asia,
Les mandan saludos en el Señor, igual que Aquila y Priscila, y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. Todos los hermanos de aquí les envían saludos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Ojo aquí, y no se me van a desacatar los jóvenes que están viendo esto. Por favor, lo voy a estar vigilando con lupa. No es que va a llegar ahí y va a saludar los jóvenes, los muchachos que están por ahí solteros. Ay, yo voy a saludar a mi hermana con un beso santo. Ay, no, que salude a la otra chica con un beso santo. Y va a decir, y se va a dar de santo. No, estoy repartiendo, los veo yo besándolo por ahí. Y, hijo, ¿qué está haciendo? Repartiendo besos santos. No se me desacate. Cuando Pablo decía esto, era salúdense con amor. Denle un buen abrazo. Hermano, Dios te bendiga. Tampoco es que, así pasó una vez en la iglesia de Venezuela donde yo asistía. Había un chico, un joven, que se llama Gabo. El pastor dice que llegando de los retiros, de los encuentros, bueno, de mujeres, de jovencitas, decía que el pastor lo estaba viendo y Gabo llegaba a la hermana, Dios te bendiga, qué bueno que fuiste al ejemplo. Iba al encuentro, iba a la otra y las abrazaba. Pero cuando pasaba una fea, él la dejaba salir del alma. Y el que le llegó, Gabo, te estoy viendo, ya sé qué estás haciendo, estás saludando a la hermana, pero salte de ahí, no te desacate, porque tú estás haciendo una locura. Entonces no se ponga así a abrazar a las hermanas. No, que yo estoy abrazando con amor, con cariño a mis hermanas, a las jóvenes. No se vuelva loco, por favor, jóvenes, lo voy a ver con lupa, cuidado. Un beso santo se refiere con amor verdadero, con cariño sincero, con amor en Cristo. No se me desacate, por favor. Este es mi saludo de puño y letra, Pablo. Si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita. Señor nuestro, ven. ¿Por qué si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita? Pablo no estaba lanzando una maldición sobre esta persona. Es porque si alguien no ama al Señor, simplemente no le conoce. Si no le conoce, no lo ha aceptado en su corazón. Y si no lo acepta en su corazón, entonces Cristo no reina en su vida. Sigue pecando. La paga del pecado es la muerte y somos malditos a causa del pecado. Si alguien no ama al Señor, no lo conoce, no se ha arrepentido, sigue siendo esclavo del pecado. Por eso es maldito. Que la gracia del Señor de Jesús sea con ustedes. Mi amor a todos ustedes en Cristo de Jesús. Amén. Hemos finalizado con este estudio bíblico, el capítulo 15 y 16. Por favor, cuando esté en su casa, y vamos a decir sin hacer nada, no se ponga a ver el móvil, no se ponga a ver la novela, no se ponga a ver las Islas de las Tentaciones, no se ponga a ver Superviviente. Abra su Biblia, saque su cuadernito y su lapicero y lea la palabra de Dios. El capítulo 15 me quedé corto, hay muchísimas cosas, hay muchísima enseñanza, pero yo quise traerles lo principal de este capítulo, que es la razón de nuestra fe cristiana, que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que se puedan suscribir en el canal, que le den a la campanita, que vean todos los videos, aproveche todo lo que se hace. Estos estudios han sido tremendos, poderosos, va a alimentar su vida, su espíritu y lo va a alentar a seguir teniendo más intimidad con Dios. Chicos, hermanos, bendiciones para todos, me despido, un gran abrazo.